Aunque conocí a cientos de personas que habían tenido experiencias de muerte clínica, muy pocos vieron todas las cosas que yo vi. La mayoría llega a lo que considero el primer plano, donde sube por el túnel, ve a los seres de luz y pasa por una revisión de su vida. Muy pocos llegan a la ciudad de luz y al salón del conocimiento. Uno de estos fue un hombre que había tocado un cable de 13.000 voltios sin descarga a tierra. La descarga resultante le hizo volar ambas piernas y un brazo. Después de asistir a una conferencia de Raymond, habló conmigo. La vida posterior que experimentó era igual a la mía. Dijo haber cruzado ríos de energía con un ser de luz. Aunque no tuvo visiones del futuro, como yo, visitó una ciudad de luz que tenía las mismas catedrales refulgentes y una sensación de conocimiento omnipresente, tal como yo la experimenté. Más adelante traté de que me diera más detalles, pero no quería hablar mucho de lo ocurrido. Era, por naturaleza, más reservado que yo. Además, lo habían acobardado los escépticos que, al oír su relato, insistían en que eso no podía ser. Aún así me empeñé en hacerle hablar de su experiencia, pero no logré nada. No pude romper el hielo, como solía hacerlo en otros casos. Además, el hombre estaba tomando una considerable cantidad de calmantes para el dolor, lo cual lo hacía aún menos comunicativo. Durante ese periodo me encontré con otras personas que habían estado en la ciudad de las luces. Uno era un mormón que conocí en Salt Lake City, cuyo relato era casi idéntico al mío. Él vio a los seres de luz y las catedrales gloriosas, pero no hablaba de espíritu ni de seres, sino de ángeles, y se refirió a las catedrales llamándolas tabernáculos. En Chicago conocí a una mujer que, cuando niña, había sido alcanzada por un rayo, vestía bien y se la notaba muy cuerda y serena. Describió su llegada a la ciudad de luz y la presencia de seres espirituales que parecían los mismos con quienes yo había dialogado. Según dijo, los seres le enseñaron un sistema de colores. Desde entonces, todo cuanto hacía se basaba en sus intuiciones sobre el color. Para comprar un auto, para vestirse por la mañana y hasta para decorar su oficina, se basaba en algún esquema de colores que le había sido dado por los seres de luz. No comprendí exactamente cómo funcionaba este sistema, pero ella me dijo que el resultado era unirla con otros que, como ella, habían estado en las catedrales de luz. Se supone que debemos unirnos para algo grandioso, dijo. No sé qué es, pero lo sabré cuando nos reunamos. De pronto me encontraba entre personas que no conocían las experiencias de muerte clínica solo de oídas, sino por haberlas vivido como yo. Conocerlas fue un gran alivio. Era casi como emerger a la superficie después de haber sido retenido bajo el agua por una mano invisible. Estos encuentros confirmaban la realidad de lo que me había ocurrido. Quizás una sola persona, yo mismo, habría podido soñar aventura tan magnífica. Pero, ¿era posible que muchas personas, en diferentes partes del país, tuvieran el mismo sueño complejo en el momento de la extinción personal? Para mí, la respuesta era claramente no. En verdad habíamos muerto y visitado un mundo espiritual. La única diferencia entre eso y la visita a un país lejano era que nosotros lo hacíamos sin llevar el cuerpo mortal. Conocer a esas personas sirvió también para convencerme de que no estaba loco. Como el lector sabrá a estas horas, esa fue desde el principio una preocupación para mí, como para casi todos los experimentados que ahora conocía. Comenzamos a comprender que no éramos dementes, sino especiales. Esta sensación de ser especial surgía al comprender que no éramos los únicos. En vez de vivir avergonzados o humillados, de pronto nos sentíamos a gusto con lo nuestro. Debería mencionar que, entre los mormones, quienes habían vivido estas experiencias no se sentían chiflados. Puesto que la vida posterior es parte de su doctrina religiosa, ellos reciben de buen grado los testimonios de cuanto se haya visto y oído al otro lado. En 1977 fui a España para integrar un panel de personas que habían sobrevivido a la muerte clínica. Los integrantes provenían de distintas partes del mundo, Europa, Estados Unidos y Asia. Como todos narrábamos cosas similares, comprendí que se trataba de una experiencia universal. Junto con la confianza en mi propia cordura, me fortalecí en la convicción de que tenía una misión verdadera, construir los centros. En esencia, esa misión era mi mensaje. No tenía ningún deseo de hacer esas cosas, pero solo un tonto podía resistirse a un mandato de Dios. Nunca me encontré con otra persona que hubiera recibido un encargo parecido.
Tampoco sé de alguien que haya comparecido ante los 13 seres de luz para que se le presentara el futuro, de una caja por vez. Cuando me reunía con otros, yo era el único que contaba eso. Aún así, sabía que era real, partes de la visión comenzaban a cumplirse, en el mundo estaban ocurriendo cosas sutiles que parecían indicadoras de que también el resto de mis visiones se harían realidad. Mi confianza crecía, me sentía psicológicamente más fuerte. Somos personas normales, recuerdo haber dicho en un panel de debate. Somos personas normales a las que nos ocurrió algo paranormal. Aunque todavía presentaba lesiones por el ataque del rayo, me sentía cada día más normal. Fue entonces cuando hice un descubrimiento que me impresionó de verdad. Poderes especiales. No hubo una primera vez en que yo descubriera mis poderes psíquicos. Caí en la cuenta de que estaba ocurriendo algo extraordinario el día en que un amigo me ladró. Danión, ¿por qué no cierras la boca y me dejas terminar las preguntas antes de responderme? La respuesta me brotó de inmediato. Porque sé lo que me vas a preguntar antes de que lo hagas. No es cierto. Ladró mi amigo, otra vez. Mira, probemos, propuse. Y le dije su siguiente frase. Quedó boquiabierto, porque eso era exactamente lo que iba a decir. Después, mientras él hablaba, yo lo hice al unísono, como si hubiéramos practicado, diciendo lo mismo que él al mismo tiempo. Comencé a experimentar este fenómeno con mis familiares. Llegué al punto de responder a sus preguntas antes de que ellos las formularan. No sé cómo lo hacía. Simplemente oía lo que iban a decir antes de que lo hicieran. Eso me sorprendía tanto como a mi desconcertado interlocutor, quien quiera fuese. Recuerdo haberlo hecho, cierta vez, en un seminario donde se me había invitado a comentar mi experiencia. Cuando la gente se me acercaba para hablarme, yo iniciaba la conversación respondiendo a la pregunta que iban a hacerme antes de que hubieran pronunciado una palabra. Esto sorprendía a algunos, que se volvían hacia quienes los rodeaban, diciendo, me leyó el pensamiento. Mi padre, que también estaba allí, no podía creerlo. Me había visto hacer lo mismo, pero nunca en un ambiente compuesto por completos desconocidos. En cuanto yo terminaba de hablar con alguien, él acorralaba a esa persona para preguntarle si en verdad yo le había leído el pensamiento. 9 de cada 10 personas aseguraban que sí. Cuando salimos, mi padre estaba aturdido y confuso. ¿Cómo diablos lo haces?, preguntó. No lo sé. Me encogí de hombros. De veras, no lo sé. Era cierto. Ignoraba que esas preguntas no habían sido formuladas. Oía las palabras en mi cabeza con tanta claridad como si mi interlocutor las hubiera formulado. Cuando me di cuenta de lo que ocurría, traté de sintonizar el pensamiento de la otra persona. Descubrí que, si ésta vacilaba al hablar, esto solía ser indicación de que estaba cambiando el curso de sus pensamientos. En ese instante podía captar sus ondas mentales y oír lo que pensaba. Mi facultad de leer la mente mejoró con celeridad. Tanto, en verdad, que estuvo a punto de arruinar ciertas negociaciones comerciales. Entonces comprendí que, a veces, me convenía callar las cosas que escuchaba. Mis 3 socios y yo estábamos tratando la compra de ciertos equipos electrónicos con miembros de una empresa naviera noruega. Después de trabajar algún tiempo en esa operación, 3 funcionarios de la empresa viajaron desde Noruega a Carolina del Sur para fijar los detalles del acuerdo. Cuando nos sentamos con los noruegos ante la mesa de negociaciones, estos comenzaron a hablar entre sí en su propio idioma. Estaban decidiendo qué preguntas nos formularían para luego traducirlas al inglés. Mientras ellos discutían en su lengua materna, luchando con lo que debían decir, levanté súbitamente la voz. Lo que ustedes desean preguntar es, y formulé la pregunta por ellos. Nuestros visitantes rieron con nerviosismo y pasamos a discutir la primera parte del contrato sobre la cual tenían sus dudas. Luego volvieron a hablar en noruego entre sí, yo comprendía perfectamente su idioma leyéndoles la mente y, una vez más, les dije lo que estaban pensando. Suponíamos que usted no hablaba nuestro idioma, dijo uno de los noruegos. Y no lo hablo, dije. Entonces procedí a contarles mi historia. Hubo incredulidad en las caras de todos los presentes. A los noruegos les costaba creer que una persona pudiera adquirir poderes extrasensoriales por la descarga de un rayo. A mis socios no les cayó bien que yo mencionara mi experiencia en medio de una seria negociación comercial. Temían que semejante conversación arruinara el trato.
A nadie le gusta que le lean la mente, objetó uno de mis socios, mucho menos cuando se está negociando un contrato. Lo comprendí perfectamente y decidí que, desde entonces en adelante, no revelaría lo que supiera durante las negociaciones comerciales. Pero eso no me impedía utilizar mis poderes para evitar que alguien se aprovechara de mí. En una de mis empresas electrónicas decidimos comprar un producto a cierto vendedor nuevo. Mis socios y yo sentíamos simpatía por ese hombre, quien fabricaba el componente que necesitábamos para nuestro sistema de enmascaramiento. Fuimos a cenar con él y luego a beber algo. Ninguno de nosotros sospechaba nada malo, incluyéndome. Sin embargo, todo eso cambió cuando nos sentamos a negociar la operación. Cuando hablamos de precios, cierto tono de su voz me hizo desconfiar. Al escucharlo recibí la imagen de un cuarto lleno de los productos que íbamos a comprar. Al inspeccionar mentalmente ese cuarto, caí en la cuenta de que la mayoría de esos componentes eran defectuosos. Ese hombre intentaba librarse de su chatarra. Antes de firmar el contrato revelé a mis socios lo que había visto. En la última ronda de negociaciones logramos insertar una cláusula que nos permitiría recuperar el valor de todas las partes que no funcionaran. El hombre tuvo que aceptar en devolución más del 60% de los componentes, en verdad había tratado de vendemos mercadería de mala calidad. Durante ese periodo se me presentó otra facultad extraordinaria. No sé cómo describirlo, salvo diciendo que comencé a ver películas. Miraba a una persona y de pronto veía fragmentos de su vida, como si estuviera mirando una película casera. Otras veces, al tomar un objeto ajeno, veía escenas de la vida del propietario. En ocasiones tocaba algo viejo y tenía visiones de la historia de ese objeto. Por ejemplo, en 1985 viajé a Europa para ayudar a Jacques Cousteau a reunir equipos electrónicos marinos para uno de sus proyectos. Durante mi estancia allá, volé a Londres para visitar a un amigo. Mientras caminábamos por la ciudad, me detuve frente al Parlamento para acomodarme el zapato y, al hacerlo, apoyé la mano en una barandilla. De pronto percibí olor a caballos. Miré a mi izquierda, no había nadie allí, pero yo oía el bullicio de niños jugando. Al mirar hacia la derecha, frente al Parlamento, vi que algunas personas, vestidas a la usanza del siglo pasado, jugaban al croquet. A mi lado, por la derecha, un caballo estaba orinando. Quise decir algo a mi amigo, pero ya no estaba allí. En su lugar pasaban por la acera personas vestidas según la moda del siglo XIX y con sombreros Derby. Me asusté y no supe qué hacer. Allí estaba yo, en el invierno londinense, pero esa gente jugaba al croquet y lucía anticuadas ropas de primavera. No podía soltar la barandilla, por mucho que lo intentara. Mi amigo comprendió que estaba en una especie de trance y trató de hablarme. Como yo continuaba mirando a mi alrededor, sin responder, me arrancó la mano de la barandilla. Aquello terminó tan súbitamente como había comenzado. Estaba viendo esta zona tal como era antes, dije. Vi la Londres del siglo XIX. No era la primera vez que me ocurría algo así. Justo después de haber sido fulminado por el rayo, cuando alguien se acercaba a mi cama de hospital para tomarme la mano, yo me encontraba súbitamente en el lugar de esa persona, en determinada situación. Por ejemplo, la veía reñir con alguien de su familia. Aunque no supiera a qué se debía la pelea, experimentaba el dolor o el enojo de esa persona. Cierta vez me visitó una íntima amiga de la familia, que me puso una mano en el antebrazo. De pronto se inició la película. La vi sentada ante una mesa de comedor, discutiendo con sus hermanos por una parcela que alguien les había dejado en herencia. Ella ofrecía comprar las partes de sus hermanos por una pequeña suma de dinero, sabiendo perfectamente que valía mucho más. Estaba tratando de engañarlos. Más adelante conté lo que había visto a ciertos familiares suyos y aquello resultó ser verdad. En otra ocasión vino un amigo que tenía cálculos renales. Cuando entró en el hospital yo ignoraba su problema, pero, en cuanto me puso la mano en el hombro para despedirse, lo vi acurrucado en el sofá de su sala, retorciéndose de dolor mientras esperaba despedir sus cálculos. Le dije lo que había visto y quedó estupefacto. Eso es exactamente lo que ocurrió. Por fin, la otra noche los despedí. Desde el comienzo mismo noté que, en esos destellos psíquicos, dominaban las crisis y las situaciones tensas. Si alguien había reñido con sus hijos o su cónyuge, eso era lo que yo veía en mis películas caseras.
Accidentes de tránsito, novias enojadas, malas situaciones familiares, conflictos en la oficina, enfermedades y otras formas de tensión, todo eso constituía siempre el punto focal de mis visiones. Así continúa siendo. Una vez, por ejemplo, vendí un automóvil a un simpático hombre de unos 58 años, sus dedos gruesos y fuertes revelaban que había hecho trabajos manuales por muchos años. Antes de cerrar trato conversamos un poco sobre el auto, sin que él sugiriera en ningún momento que hubiera algún problema en su vida personal. En cuanto él se decidió a comprar el coche, nos estrechamos la mano. Entonces vi que algo estaba muy mal. De pronto me encontré en su sala, el día anterior, en medio de una gran disputa con sus hijos adultos. Sentí su enojo al ver que sus hijos lo acosaban sin misericordia con respecto a un edificio de apartamentos, propiedad del padre. Ellos querían que lo vendiera para dar una gruesa suma de dinero a cada uno. Por su parte, él deseaba introducir algunas mejoras en la propiedad, para seguir alquilando los apartamentos y utilizar ese dinero para su jubilación. Por debajo de la conversación había mucha codicia y muy poca consideración hacia el padre. Este sabía que sus hijos pensaban solo en sus propios bolsillos. La conversación derivó muy pronto en un salvaje combate familiar, que lo dejó colérico y dolorido. Yo pude ver todo esto. De pie en mi patio, con ese hombre tan agradable, experimenté una gran simpatía hacia él y decidí hacerle saber lo que sentía. Espero que esto no lo asuste demasiado, le dije, pero yo leo la mente. Entonces le describí lo ocurrido el día anterior y las dolorosas emociones que habían acompañado a la reyerta. Estoy con usted, manifesté. Ellos no han hecho nada por ayudarlo a cuidar de esa propiedad, pero ahora quieren robársela. Es una vergüenza. Al salir de mi casa llevaba algo más que un auto nuevo. Al principio se asustó, pero después de conversar un poco sobre el incidente experimentó un gran alivio. Por lo general no suelo hablar de mis asuntos personales, reconoció. Esta vez no tuve alternativa. Al descubrir estas facultades paranormales, comencé por utilizarlas de una manera que ahora me parece deshonesta. Era difícil ganarme con los naipes, pues yo siempre sabía lo que los otros jugadores tenían en la mano. Podía predecir qué canción iba a transmitir la radio, acertando 8 veces de cada 10. Y en cierta ocasión predije correctamente el equipo ganador de 156 partidas de fútbol corridas, acertando también con el puntaje en un 80% de los casos. Pronto me sentí culpable por utilizar así esos poderes. Tenían algo de don divino que los hacía sagrados. Abruptamente dejé de apostar y comencé a buscar una manera positiva de aprovechar mis facultades psíquicas. En vez de apostar, que no era espiritualmente satisfactorio, aconsejaba a otros apostadores que buscaran actividades más elevadas. Utilizar las facultades psíquicas para establecer contacto espiritual con alguien suele requerir un enfoque suave. Si uno solo quiere hacer trucos de salón, lo mejor es el ataque frontal, pues el objetivo es sorprender. Por ejemplo, cierta vez, estando en un restaurante, noté que mi camarera tenía el aspecto agotado de quien lleva varias noches de mal dormir. Presentaba profundas arrugas en la frente y se la veía irritada y nerviosa. Promediando la comida se acercó para volver a llenarme la taza de café. Al hacerla apoyó la mano en la mesa y, de ese modo, tuve oportunidad de tocarle la mano. Al hacerla, la película casera comenzó de inmediato. Vi a esa mujer hablando con un hombre mayor. Estaban de pie en una calle y ella trataba de tomarle la mano. Resultaba obvio que él no tenía interés. Mientras la mujer hablaba, el hombre apartaba la vista a cada momento para contemplar la calle o los coches que pasaban, cualquier cosa, con tal de no mirarla. Por un momento fui esa mujer. Sentí su dolor al saber que su relación con él estaba acabada. La escena y el conocimiento surgieron en un relámpago y desaparecieron. Cuando ella regresó para entregarme la cuenta la detuve para decirle: «Mira, no todos los hombres mayores son tan estupendos como se dice. A veces los pierdes, hagas lo que hagas. Tú no tienes la culpa. Lo intentaste todo y crees haber hecho el papel de tonta. En realidad él no te merecía, bien lo sabes». La camarera se alarmó ante esa penetración psicológica en su vida. Me miró como si estuviera ante el diablo. Al comprender que yo era inofensivo, volvió a mi mesa. «Tienes razón», dijo, sentándose. Y en los pocos minutos que pudimos pasar conversando, se revitalizó ante mis propios ojos.
Cuando este tipo de hecho se tornó frecuente, hablé de eso con Raymond. Mientras comíamos en un restaurante de Georgia, le dije que podía leer la mente. Fue obvio que no me creía. Cuando me preguntó cómo funcionaba, me encogí de hombros. No sé cómo sé las cosas que sé, Raymond, dije. Le conté que podía ver escenas de la vida de una persona a la manera de una película. Le di algunos ejemplos, pero él seguía mostrándose escéptico. Está bien, propuse, algo enfadado. Elige a alguien de este restaurante y yo le leeré la mente. Él escogió a nuestra camarera, que en ese momento pasaba junto a la mesa. Le pedí que se detuviera y le tomé la mano. La película se inició de inmediato. En la primera escena la vi discutir furiosamente con su novio. Estaban sentados a la mesa de una cocina y reñían de verdad. Vi que él recogía su abrigo y se marchaba. Luego apareció otro fragmento de película en el que vi al novio de la mano de otra mujer, una rubia de pelo largo y rizado, de linda naricita respingona. Por fin apareció una breve escena en la que esa rubia de pelo largo estaba de pie ante un mostrador, con la camarera. Le describí lo que había visto. Ella se mostró asustada y furiosa al mismo tiempo, asustada de mí y furiosa con su novio. Ya sabía yo que estaba pasando eso, manifestó. Mi novio sale con mi mejor amiga. Cada vez que lo acuso, él lo niega y se va. La otra noche salí con mi amiga y se lo pregunté, pero ella también lo niega. Como aún había dudas en los ojos de Raymond, le pedí que escogiera a otra persona. En el apartado contiguo, una mujer había estado escuchando disimuladamente nuestra conversación, con gran interés. Raymond se presentó y le preguntó si le molestaría darme la mano en aras de la investigación. Cuando ella lo hizo, en mi mente surgió otra película casera. Vi a esa mujer en un patio, con una anciana. Estaban alegres y reían, pero la risa parecía forzada, como si trataran de olvidar algo atemorizante. La escena siguiente mostró a las dos mujeres sentadas en el interior de una casa. La del restaurante lloraba y la anciana parecía preocupada. Capté que la anciana estaba enferma y la más joven temía que fuera una enfermedad fatal. Solté la mano a la mujer y le dije lo que había visto. Con los ojos húmedos, me explicó que su madre tenía cáncer. Naturalmente, ella estaba preocupada. Lo que yo describía era una escena repetida cada vez que ella y su madre hablaban francamente del futuro. Escogí a 5 personas más y les dije cosas diversas, dónde vivían, qué tipo de coche conducían, quiénes eran sus amigos, en qué situación financiera estaban y qué clase de problemas tenían. Estas personas reaccionaron de diferentes maneras. 2 de ellas se limitaron a cubrirse la boca con la mano, ahogando una exclamación. Una, enfadada, me ordenó callar. Otra quiso saber más, la quinta, enrojeciendo, dijo que se sentía súbitamente desnuda. Por fin Raymond se convenció de que estaba ocurriendo algo realmente extraordinario. Pero no pudimos comprender cómo ni por qué. Eso resultó bastante difícil para mí, que debía vivir con estas facultades. Tal como dije a Raymond, no comprendo por qué puedo ver estas películas caseras de la vida ajena ni por qué oigo las preguntas antes de que me las formulen. Más aún, no siempre me gusta. Tener facultades psíquicas significa tener acceso a los sitios más delicados de una persona, esas partes de su vida que más protege de la vista ajena. A veces es bueno ver esas cosas, pues proporciona a la gente la oportunidad de hablar con libertad de aquello que la hace sufrir. El problema es que no siempre queremos hablar de lo que nos hace sufrir, mucho menos con un desconocido que nos dice cosas de las que no debería estar enterado. Me han acusado de ser investigador privado, fisgón maniático y ladrón, hasta han supuesto que tenía acceso a los archivos secretos del gobierno. He sido amenazado y hasta golpeado por gente que no quería verme husmeando en sus asuntos. Francamente, no puedo criticarlos. Antes de saber que podían ocurrir estas cosas, me habría sentido muy inquieto si un desconocido me hubiera leído correctamente los pensamientos. Si bien ahora sé que lo mío puede alterar a algunas personas, no puedo impedir que suceda. Si existe algún consuelo para las facultades psíquicas es que también las poseen otros que han pasado por la experiencia de muerte clínica. No me refiero solo a la experiencia en sí, que es un intenso acontecimiento psíquico, sino a lo que ocurre después de eso. Nunca he conocido a una persona que, después de esa experiencia, no tenga momentos de precognición o poderes intuitivos muy desarrollados.
Se explica, pues las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica han visto descomponerse la naturaleza en la esencia misma de la vida. Cientos de estos experimentados han dicho haber vivido sucesos psíquicos. Cierta vez hablé con un ruso que fue atropellado por un auto y enviado a la morgue. Pasó 3 días en un cajón refrigerado. Durante ese tiempo, su espíritu abandonó el cuerpo y vagó en libertad. Fue a su hogar y vio a sus hijos, luego visitó el apartamento vecino, donde el bebé de 1 año no cesaba de llorar. Sus padres lo habían llevado varias veces al médico, pero nadie podía descubrir qué tenía. El espíritu del hombre pudo comunicarse con el niño y descubrir que tenía una fisura en la pelvis. Se descubrió que el hombre estaba vivo apenas antes de que el patólogo iniciara la autopsia. Lo enviaron al hospital, donde su recuperación física fue completa, en cambio, no lo creían repuesto en lo psicológico. Insistía en decir que había viajado fuera de su cuerpo, visitando a parientes y amigos. Por fin pidió que les trajeran a sus vecinos y al niño que lloraba. Dijo que, mientras estaba muerto, había hablado con el niño y que éste lloraba porque tenía una fractura imperceptible en la pelvis. Una radiografía demostró que el hombre estaba en lo cierto. Todo aquello fue una experiencia psíquica, dijo el ruso. Desde entonces no me entiendo a mí mismo. Fue el coautor de este libro quien me contó el ejemplo más interesante de poderes psíquicos surgidos de una experiencia de muerte clínica. En 1979, un investigador de Mesa, Arizona, llamado Frank Baranowski, tuvo la oportunidad de entrevistar en el Vaticano a un obispo cuyo corazón se había detenido por varios minutos, como resultado de un ataque cardíaco. Su experiencia de muerte clínica extrañó tanto a sus compañeros eclesiásticos que lo hicieron visitar en su lecho por el Papa Juan Pablo. El Papa preguntó al obispo si había visto a Dios. El enfermo no estaba seguro. Había sido recibido al final del túnel por un desconocido que lo acompañó hasta una luz intensa y amorosa. Toda la experiencia fue muy simple, según contó al Papa, pero al regresar atravesó los muros del Vaticano y entró en el vestidor de Juan Pablo. ¿Cómo estaba yo vestido?, preguntó este. El obispo describió a la perfección las prendas que el Papa se había puesto para los servicios de esa mañana. Recobrada la salud, las experiencias psíquicas continuaron. Supo predecir varias cosas, incluidos los ataques cardíacos de otros 2 funcionarios eclesiásticos. ¿Esas experiencias psíquicas y las de otros como él fueron causadas simplemente por una mayor intuición? No lo sé. Estoy seguro de que la idea misma de los poderes psíquicos parece descabellada para la mayoría. Es mi caso, por cierto. Me cuesta comprender aún lo que me sucede a mí, cómo pudo ser que el choque de un rayo en la cabeza y un viaje a cierto mundo espiritual pudo hacerme psíquico. He pensado cientos de veces en esto y aún no le encuentro sentido. ¿Es posible que una experiencia de muerte clínica desarrolle facultades extraordinarias en un ser humano, permitiéndole leer la mente y ver el futuro? Antes de que eso me ocurriera a mí, la sola idea me habría hecho reír, al igual que la posibilidad de la misma experiencia de muerte clínica. Pero ahora es en mi mente la cuestión principal. Por suerte, en años recientes otros se han hecho la misma pregunta y han hallado algunas respuestas notables. En 1992, el Dr. Mauden Morse publicó los resultados de un importante estudio sobre experiencias de muerte clínica en un libro titulado Transformed by the Light. En su estudio, el Dr. Morse realizó exámenes detallados a cientos de personas que habían sobrevivido a experiencias de muerte clínica. Utilizando tests psicológicos comunes, descubrió que tenían, por cierto, más experiencias psíquicas verificables que el promedio de la población, según su estudio, una proporción 4 veces mayor. Estas experiencias psíquicas son, en su mayoría, simples e insignificantes. Por ejemplo, muchos tienen premoniciones sobre las llamadas telefónicas, dicen a un familiar o a un compañero de trabajo que está por llamar determinada persona y, pocos momentos después, esa persona telefonea. Generalmente, las llamadas son de familiares cercanos, pero con frecuencia se trata de personas de las que no han tenido noticias por años enteros. Puesto que han expresado su premonición a otras personas antes de que sucediera el hecho, se trata de experiencias psíquicas verificables. Sin embargo, casi todas las experiencias citadas en su libro van más allá de las llamadas telefónicas. Una mujer soñó que su hermano sangraba por el costado y las manos y gritaba pidiendo ayuda. Por la mañana contó su sueño a la familia, pero le dijeron que lo olvidara, que era solo una pesadilla.
No obstante, a los pocos días su hermano fue herido en el costado y en las manos por unos asaltantes, tal como ella lo había soñado. El Dr. Morse cita en su estudio docenas de relatos como este. En vez de ignorarlos o achacarlos a pura coincidencia, ha preferido examinarlos con más atención y deduce que, en verdad, en las experiencias de muerte clínica hay algo que hace más psíquica a la gente. ¿Qué es ese algo? No puedo decirlo. Nadie puede, al menos por ahora. Algunos piensan que la muerte clínica sensibiliza cierta zona del cerebro, responsable de las comunicaciones psíquicas. Otros creen, como Freud, que antes de desarrollar la capacidad del habla nos comunicamos de una manera psíquica y que la experiencia de muerte clínica reaviva esa capacidad. No sé por qué tengo facultades psíquicas ni por qué las tienen otros. Sí sé que en todo momento suceden cosas intrigantes e inexplicables. En gran medida, vivimos en un mundo que sigue siendo un misterio. Negar ese misterio sería, quizá, negar el mundo en su mejor versión. 12. Reconstrucción. Hacia 1978 yo estaba efectuando una fuerte recuperación. Podía caminar casi con normalidad y concentrarme lo suficiente como para pensar en reconstruir mi vida. La descarga del rayo me había costado todo. Perdí mi casa, mis automóviles y mis empresas, todo para pagar a médicos y hospitales. Sumando todo, había gastado decenas de miles de dólares para conservar la vida. Según la opinión general, estaba en malas condiciones. Según el modo de ver que yo había adoptado después del accidente, era un verdadero atleta olímpico. Aún pesaba poco y seguía sufriendo perturbadores desmayos. Mis médicos lo atribuían a las lesiones del corazón. Calculaban que el rayo lo había dañado y hasta inutilizado en un 30%. Mi corazón tenía una insuficiencia de bombeo, por lo que a veces no me llegaba suficiente sangre a la cabeza. Cuando eso ocurría, me derrumbaba. Por suerte siempre había alguien que me levantara. Sandy seguía a mi lado, igual que amigos como David Thompson, Jen Dudley, Jim y Kathy Vaughn. Cuando me derrumbaba en público, ellos solían estar conmigo para ayudar. A los médicos los preocupaba la posibilidad de que mi corazón degenerara con el tiempo y acabara por convertirse en un verdadero problema. Yo consideraba que, sin necesidad de esperar, el problema ya estaba allí. Tenía alternativas, por supuesto. Podía sentarme a esperar, confiando en que mi corazón cicatrizara y mi recuperación fuera completa, o podía volver al trabajo. Decidí trabajar. Debido a mis constantes visiones sobre los centros, me fascinaba la electrónica. Fundé 3 empresas, todas relacionadas con esta ciencia. La primera se dedicaba a la venta de un dispositivo ideado para evitar que los golpes de tensión eléctrica arruinaran los artefactos domésticos. Como el lector puede imaginar, yo era el vendedor perfecto para este producto, pues era un ejemplo viviente de lo que puede ocurrir con el artefacto humano que recibe demasiada electricidad. También volví a trabajar para el gobierno, fabricando e instalando dispositivos electrónicos antiespionaje en los edificios oficiales de todo el mundo. Se llaman sistemas de enmascaramiento y su función es evitar que alguien escuche subrepticiamente. La tercera empresa fabricaba un artefacto que me había sido mostrado en una de mis visiones, un dispositivo anti-incrustaciones, ideado para evitar que los percebes se adhirieran al casco de los buques, reduciendo así el gasto adicional de combustible causado por la resistencia. Este invento, que desarrollé con 2 amigos, era una gran ayuda para la protección ambiental. Hasta entonces, el mejor recurso para evitar que los percebes se adhirieran a los cascos era una pintura altamente tóxica. Ahora se podía hacer lo mismo transmitiendo tonos eléctricos a través del casco. Este invento duplicaba así el beneficio al medio, aumentaba el rendimiento del combustible y reducía la descarga tóxica hacia el agua. También trabajé con los sordos. Modifiqué una pieza de equipamiento llamada audiotransductor que convertía el habla en vibraciones. Este dispositivo se puede adherir a cualquier superficie, incluido el cuerpo humano. Cuando por él pasan música o sonidos, vibra y convierte en altavoz aquello a lo que esté adherido. Instalando uno de estos dispositivos tras la oreja de una persona sorda, se le permitía oír mediante las vibraciones. Alan Cador utilizaba un método similar cuando ponía las manos contra la garganta de la gente para sentirla hablar. Recuerdo a una señora sorda que parecía asustada en tanto yo le conectaba el artefacto al oído. La madre le aseguraba que no habría problemas, pero ella no imaginaba lo que era oír y tenía miedo. Encendí el transductor y le hablé. Ella me miró y se echó a llorar.
Puedo oír eso, dijo. Hasta ahora no había oído nada. El hecho de que los sordos pudieran súbitamente oír me hizo pensar mucho en mi súbita adquisición de facultades psíquicas. Llevaban años aprendiendo a adaptarse a un mundo silencioso. Los otros sentidos compensaban también la pérdida que ellos no tenían mucha conciencia de estar perdiéndose algo. Y un día, boom, con la velocidad de un rayo se los introduce en un mundo cuya existencia ignoraban. Se llenan de entusiasmo y emoción, pero también de miedo. Es como explorar algo que no imaginaban. También los transductores me fueron mostrados en una de las visiones que continuaba teniendo regularmente. Los llamé hockey pucks, porque a eso se parecían, a esos pequeños discos redondos de goma negra que se usan como proyectil en el hockey. No sabía qué eran, pero suponía, por las visiones, que debían transmitir música a través del cuerpo de la persona tendida en la cama. Por medio de las visiones comencé a entender ciertas cosas del cuerpo humano. Una fue que, igual que esos transductores, transmitimos al mundo que nos rodea esencias espirituales, mentales y físicas de nuestro ser. Si aprendemos a estar en contacto con el yo eléctrico y biológico, podemos convertirnos en seres más elevados que transmiten el lado espiritual de la vida. Todas mis visiones de los centros se basaban en el conocimiento del cuerpo, cómo produce energía y cómo se puede hallar esa energía de modo tal que tenga un contexto espiritual. Cuando llegas al punto en que puedes dominar esa energía y transformarla en una fuerza positiva, has hallado esa parte de ti que es Dios. El objetivo de los centros era redirigir la energía humana, pero por entonces yo no lo sabía. Simplemente se me ordenaba hacer ciertas cosas. Fundé las empresas mencionadas porque así me lo indicaron los espíritus. También fundé una empresa llamada Tecnologías Científicas que fabricaba componentes electrónicos. Para este último negocio tomé algunos socios. Les expliqué que deseaba organizar la empresa porque así me lo ordenaban mis visiones. Ellos me creyeron, pues me conocían desde hacía años. Sabían que, antes de ser alcanzado por el rayo, no era muy entendido en cuestiones de electricidad, pero que después mis maestros espirituales me enseñaron cuánto necesitaba saber. Ignoro por qué debo organizar esta empresa, pero así me lo dicen mis visiones, dije a mis socios. Ellos accedieron a dejarse guiar por la visión. Se me indicó que encaminara la empresa hacia el medio y así lo hice, continuando con la fabricación e instalación de los sistemas anti-incrustaciones en los barcos. Por un tiempo no nos fue bien, pero después el gobierno prohibió la pintura tóxica. Por fin habían reunido estudios científicos suficientes para comprobar que era perjudicial para el medio. En realidad, tan peligrosa era que, si alguien caía al puerto de Norfolk mientras se estaba usando esa pintura, era preciso llevarlo inmediatamente al hospital para desintoxicarlo. Cuando se prohibió esa pintura, nuestras ventas treparon de una manera tremenda. En 1983, siguiendo la visión, me aparté de la electrónica marítima para volver al negocio del antiespionaje. Desde entonces me dedico a eso. Y las visiones continuaban, por supuesto. Se referían a la bondad y a la búsqueda de los componentes adecuados para crear los centros. Me ofrecí como voluntario para trabajos de hospicio, cuyo objetivo es brindar comodidad a los moribundos, generalmente en su propia casa. Lo hice porque así me lo ordenaban las visiones. Visitaba a los pacientes y les contaba mi historia. Muchos de ellos no habían oído hablar de las experiencias de muerte clínica. Sin embargo, como estaban tan cerca de la muerte, ponían mucho interés en el relato de ese viajero espiritual que conocía el sitio al que ellos irían. En general, la gente evita a los moribundos, pues se tiene un increíble miedo a la muerte y se prefiere esquivarla en lo posible. Creo que, si uno pasara más tiempo junto a los lechos de muerte, olvidaría el miedo a la muerte física. No digo que la muerte no sea atemorizante ni difícil de enfrentar, pues casi siempre lo es, pero junto con el dolor y el miedo de abandonar la vida física surge un despertar de lo espiritual. Como voluntario de hospicio me dedicaba a cuidar de los cuidadores. Básicamente, esto significa que proporcionaba descanso al familiar encargado de atender al moribundo. Ese tipo de trabajos me gusta, porque la persona que está en esa situación necesita realmente un descanso. Muere un poquito cada día y, por lo general, los otros miembros de la familia no le prestan atención. No solo se siente atrapada, sino que muchas veces tiene también algún conflicto con el enfermo. Por ejemplo, cierta vez ayudé a una madre que estaba atendiendo a un hijo enfermo de cáncer. Lo primero que hacía, al acercarme a la cama,
era tomar el pulso a los pacientes. Lo hacía tanto para verificar el pulso como para ver su película casera. La película de este jovencito era de las malas. Vi a su madre de pie junto a la cama, con los brazos en jarras y expresión de enojo. Él no podía escapar de su arenga, que lo enfadaba. Sentí oleadas de irritación mientras ella hablaba. Caramba, dije al muchacho, ¿qué es lo que te altera tanto? No me lo vas a creer, dijo. Y procedió a explicarme que su madre se sentía culpable de su enfermedad, por algún motivo, se consideraba responsable de que él fuera a morir. Varias veces por día se plantaba junto a su cama, atribuyendo su enfermedad a cosas que ella había hecho. Aquello no tenía ningún sentido, según me dijo el jovencito. En los últimos días la cosa se había vuelto peor, pues la madre había pasado a culparlo a él mismo de su enfermedad, diciendo que algo habría hecho para provocarla. Me estoy muriendo de cáncer, dijo. No es culpa de ella ni tampoco mía. Me estoy muriendo, simplemente. Cuando volvió la madre mantuvimos una buena discusión sobre la culpa y la muerte. Luego les conté mi historia y eso pareció tranquilizarlos. No deje que la muerte los separe, recomendé a la madre. Jamás se perdonaría a sí misma. En otra ocasión fui a una casa de clase media, en Carolina del Sur. La mujer que me abrió la puerta se alegró sinceramente de verme. Estaba atendiendo a su madre y dijo que era algo difícil llevarse bien con ella. Me presentó a la anciana y se retiró abruptamente. Yo hice lo de costumbre, tomar la muñeca de la mujer para buscarle el pulso. De inmediato se inició la película casera. Vi a las dos mujeres enzarzadas en una discusión, 10 minutos antes de que yo llegara. Aún sin oír lo que decían, pude sentirlo y capté que la moribunda era una verdadera bruja. No sé cuál era el motivo de la riña, le dije. Pero estos momentos no son para eso. Estos momentos son para mostrarse amable, en vez de comportarse como una anciana fastidiosa. Le retuve la muñeca otra vez, lo que causaba la ira de esa mujer era su esposo. Un día se fue y exigió que se vendiera la casa, con lo cual ella se vio obligada a vivir con su hija, cosa que ambas detestaban. No se enoje con su hija por lo que hizo su marido, le dije. No es culpa de ella. La anciana pensó que la hija me había puesto al tanto de la pelea. Dejé que lo creyera y pasamos 2 horas hablando del afecto y el amor. Más tarde, cuando la hija volvió a la casa, les expliqué cómo sabía lo de la riña y cómo era morir. Utilizar mis facultades psíquicas nunca ha sido tan grato como con los moribundos. Quien está por morir no puede permitirse el lujo de malgastar el tiempo, lo cual permite ser más o menos directo junto al lecho de muerte. Si hay algo que aclarar, el moribundo prefiere que se lo aclare sin rodeos. Quieren sacar los problemas a la superficie y buscarle solución. Por ejemplo, cierta vez fui a un hogar donde una pareja atendía a la hija en la etapa final de un cáncer de mama. La hija estaba casada y tenía 2 hijos, según lo sugerían las fotos de las paredes. Cuando tomé el pulso a la mujer, una escena se encendió en mi mente. La vi en un consultorio donde el médico le mostraba una radiografía. Señalaba un punto específico y le hablaba con mucha franqueza, mientras ella se cubría la boca con la mano. Luego la vi abandonar el consultorio sin intenciones de volver. En otra escena vi a su esposo, que reaccionaba con ira al enterarse de que ella tenía cáncer. Como en esa segunda escena la mujer parecía estar enferma, debía de haber pasado algún tiempo desde la consulta al médico. En el diálogo había mucha tensión. Aunque ella parecía necesitar ternura, él no le ofrecía más que cólera. Comprendí lo que había pasado y fui directamente al grano. ¿Puedo preguntarle algo, Jen? ¿Por qué no volvió al médico? Como no podía creerlo, no le presté atención, respondió ella. Y se echó a llorar suavemente. Me dijo que no soportaba la idea de operarse. Cuando el cáncer empeoró y el esposo la llevó nuevamente al médico, se enteró de que ella ya estaba al corriente de su enfermedad. Por entonces ya era demasiado tarde. El esposo se enojó tanto que no quiso saber nada más de ella. Se enfureció conmigo por no haber hecho algo, dijo. Ahora quedará solo con los niños y todo eso. Y me echa la culpa. Es demasiado tarde para preocuparse por eso, dije. Cuando los padres volvieron les expliqué el motivo por el que el yerno estaba enojado. Ellos ignoraban lo del diagnóstico anterior. Solo sabían que el yerno se negaba a visitar siquiera a la hija. Ahora comprendían al menos por qué.
Por desgracia, este relato no tiene un final feliz. Fui a casa del esposo y traté de ayudarlo a superar su ira. A él no le interesó. Conservó su resentimiento hasta que la mujer murió y, por lo que sé, no asistió siquiera a los funerales. Cuando menos, yo hice el intento. Como he dicho, fueron las visiones las que me llevaron a hacer ese trabajo voluntario. De ese modo aprendí que la reducción del estrés era clave para mejorar tanto la vida como la muerte de una persona. A veces me maravillaba la marcha de las cosas a partir de la caída del rayo. 13 años después comenzaba a sentirme como si hubiera salido de la tumba. Físicamente parecía estar bien, aunque no lo estaba en absoluto. Si caminaba deprisa o por distancias largas, me veía obligado a detenerme para recuperar el aliento. Evitaba las escaleras, porque un par de tramos me fatigaban tanto como si hubiera corrido 2 kilómetros. Llegaba arriba jadeando y cubierto de sudor. Mi estado mental había mejorado mucho. Inmediatamente después del accidente, pasaba todo el día parloteando, ya de mi experiencia de muerte clínica, ya de la misión que me habían dado los seres espirituales y de los centros que debía construir. No podía quitármelos de la cabeza y los tenía constantemente en la boca. Aún me refiero mucho a la experiencia, pero ya no insisto como antes. Aún así las visiones me acompañaban siempre, impulsándome a completar los centros cuanto antes. Sabía cómo llevar las visiones a la realidad, exceptuando la cama, que seguía siendo un misterio. Los transductores que me había mostrado la visión eran como 2 proyectiles de hockey puestos lado con lado. En esas visiones aparecían también otros componentes de la cama, gradualmente fui reconociendo que eran y hallándolos. Lo difícil era asegurarme de tener todos los componentes y ensamblarlos como era debido. El año de 1992 era la fecha tope para tener terminados la cama y los centros. Yo creía poder hacerlo sin dificultades, con la guía de las visiones. No obstante, el accidente y todo su equipaje pesaban mucho en mi vida personal. Sandy y yo acabamos por divorciarnos, cuando mi constante cháchara sobre la experiencia y los centros se le hizo insoportable. No pude criticarla. Las experiencias de muerte clínica son difíciles para las parejas. Las visiones repetidas y el desarrollo de facultades psíquicas, agregados al daño físico que yo había sufrido, eran una receta infalible para que el matrimonio fracasara. Pese a todo, mi vida estaba en condiciones más o menos buenas. Como he dicho antes, comenzaba a sentirme bien. Pero antes de que pudiera erguir la espalda y sacudirme el polvo, caí de nuevo en la fosa. Paro cardíaco. Corría mayo de 1989, en los últimos 2 años yo había trabajado en exceso. Cuando no estaba en Charleston o en Aiken, trabajando en mis empresas, estaba en Washington, D.C., instalando dispositivos antiespionaje en el Pentágono. Tan solo esa parte de mis negocios me mantenía ocupado cuanto menos 60 horas por semana. Por añadidura debía atender la carga laboral que me imponían las visiones. Para aprender lo que era la bondad se me indicó continuar con mis trabajos de hospicio. Lo hice sin pena. Me brindaba un gran placer ayudar a la gente en el momento de mayor necesidad. Hasta los familiares rechazan a veces a los moribundos, no porque no los amen, sino porque no pueden aceptar las tristes verdades de la muerte. Por ejemplo, noté que un hombre tenía dificultades para acercarse a la cama de su madre, que era muy anciana y estaba por morir de cáncer. Él y su familia la visitaban 2 veces por día, pero después de un rato el hombre salía al pasillo, mientras los otros se quedaban conversando con la enferma. Por fin me acerqué a él. Al principio se mostró renuente a hablar y hasta hostil. Entonces rompí el hielo diciendo: «Usted parece estar furioso con su madre». Me miró como si hubiera develado sus pensamientos más recónditos, pero no era así, por cierto. Bastaba mirarlo para ver la cólera en su rostro. Estaba furioso con la muerte y furioso con su madre por aceptarla y recurrir a un hospicio. No le gustaba la idea de que la muerte le robara a su madre, que era una de sus relaciones más íntimas. De una manera extraña y casi inexplicable, era como si ella lo estuviese rechazando. «No quiero que ella se rinda porque jamás volveré a verla», me dijo, con la voz henchida de emoción. Le dije que su reacción era natural. Yo la conocía, él había vuelto al papel de hijo pequeño. Aunque era adulto, con familia propia y un buen empleo, seguía siendo el niñito de mamá. Y ahora ese niñito salía a decir que, si no se le hacía el gusto, no volvería a hablar con mamá. «El problema es este», le dije.
Su madre sabe que es hora de morir y la enfrenta con valor. Usted debe apoyarla, porque no puede hacer nada por cambiar las cosas. Para ella ha llegado la hora. Luego le hablé de las experiencias de muerte clínica y de mi propio caso. Lo apasionó encontrarse con la muerte presentada, no ya como el fin, sino como el comienzo de una gran aventura. Para ese hombre fue un momento de curación. Volvió al cuarto y se comportó como un buen hijo mientras vivió su madre. Yo también aprendí de esa experiencia. Y para aprender me ordenaban los seres espirituales que trabajara como voluntario de hospicio. Como promedio, pasaba 20 horas semanales en hospicios y hospitales, a veces, bastante más. Cuando los pacientes estaban en las últimas horas, me quedaba con ellos todo el día, si así lo deseaban. Eso equivalía a perder muchas horas de sueño, lo cual no importaba tanto como las lecciones que los moribundos podían enseñarme. También había otras partes de las visiones que me exigían trabajar en exceso. Desde 1979 había construido varias versiones de la cama, pero aún estaba estudiando los componentes. Aunque los tenía a todos individualizados, no hallaba la manera de ensamblarlos. Continuaba trabajando mucho para completar el rompecabezas y no conocía otro método que obedecer con fidelidad a mis visiones. Mis incesantes referencias a esas visiones se estaban convirtiendo en una carga para mis amigos. Con demasiada frecuencia les oía decir que yo estaba loco. Por mucho tiempo lo dijeron a mis espaldas. Por fin llegó un momento en que ya no les importó que yo los oyera. Después de una semana especialmente intensa, en la que apenas pude mantener los ojos abiertos, un amigo íntimo me dijo: ¿Quieres dormir un poco? Olvídate de esas visiones y sigue adelante con tu vida. No son más que un obstáculo. No pude estar más de acuerdo. Las visiones eran un obstáculo, sí. Yo deseaba como nadie que desaparecieran, pero no era fácil. No podía dejar de prestarles atención. Todo esto se combinaba para hacerme trabajar más de lo que habría debido. Empecé a flaquear. Al principio me sentía siempre exhausto. Despertaba cansado y así seguía hasta la hora de acostarme. Pensando que se trataba de una gripe rebelde, intenté curarme durmiendo. Por un tiempo mejoré, pero en cuanto reanudé mi arduo plan de trabajo volví a decaer. Recorría cientos de kilómetros por semana, entre mi casa y la zona de la capital. Me sentía mal, pero era preciso trabajar mucho para que la empresa sobreviviera. Aún así estaba seguro de tener algo grave, porque sentía los pulmones bloqueados y, aunque tosía sin pausa, no expectoraba nada. Por fin comprendí la gravedad de la situación cuando iba hacia Charleston con Robert Cooper, mi socio. Bañado en sudor, me recosté en el asiento trasero, con la esperanza de mejorar con un breve descanso. No fue así. Por el resto del día no pude incorporarme sin fuertes mareos. Debe de ser una pulmonía, dije a Robert. Después de un par de días en la cama me sentí mejor. Sin embargo, en cuanto traté de reanudar mis actividades normales volvió el atascamiento en los pulmones y empeoré. Estaba seguro de padecer algún tipo de pulmonía o de gripe que no lograba combatir. Lo solucionarán en la sala de emergencias, dije a mi socia. Ella no ignoraba lo que me costaba ir al hospital, pues yo solía bromear: no me gusta ir a los hospitales, cada vez que voy, me muero. Me ayudó a caminar hasta el East Cooper Hospital, que estaba a pocas calles de distancia. Cuando llegué me sentía como después de una maratón. En el escritorio de recepción completé un formulario detallando mi historial clínico, eso acabó con el resto de mis energías. Por fin el recepcionista me hizo pasar directamente a una sala de examen, mientras mi socia completaba los formularios de internación. Creo que tengo una gripe, dije al médico, que miraba con espanto mis antecedentes clínicos. Por entonces respiraba con mucha dificultad, como si mis pulmones pesaran 1 tonelada. Él me auscultó el corazón y los bronquios con un estetoscopio, enarcando un poco las cejas. Luego pidió a una enfermera que trajera un electrocardiógrafo. Entre ambos me conectaron rápidamente los electrodos al pecho, la cinta que obtuvieron parecía un gráfico del mercado accionario. El médico la examinó por un momento y luego la envió a un especialista, para que la analizara mejor. No se apartaba de mi lado. Me ayudó a ponerme la camisa, mirándome siempre de un modo que me ponía nervioso. Cuando volvió el informe del especialista, salió de mi cubículo para leerlo. Al volver parecía aún más nervioso. ¿Quiere usted que le diga la verdad?, preguntó.
Nada más que la verdad. Bueno, se trata de una infección que le está provocando neumonía, sí, confirmó. Pero temo que esté al borde del paro cardíaco. Si no lo llevamos inmediatamente a terapia intensiva puede morir en 45 minutos. Agradecí su franqueza, comprendiendo que requería valor de su parte. Casi todos los médicos se andan por las ramas antes de decir al paciente que está condenado. Pero ese no se perdía en rodeos, quizá debido a la gravedad de mi estado. Por lo cerca que se mantenía de mí, tal vez temía que muriera de miedo, pero ¿qué miedo podía tener? Ya había muerto una vez y me gustaba. Estaba dispuesto a retornar. Era un alivio saber que moriría en menos de una hora. Mientras el médico me rondaba, decidí alegrar un poco el ambiente. Caramba, doctor, le dije, sonriendo. ¿No sería mejor que me acostara? En las horas siguientes me convertí en el centro de atención. Me aplicaron suero por vía intravenosa y una enorme cantidad de antibióticos. Los médicos venían uno tras otro a auscultarme el corazón. Se me hizo una variedad de exámenes, incluyendo uno muy doloroso llamado cateterización cardíaca. Consiste en introducir un tubo hasta el corazón por una arteria de la pierna e inyectar tintura directamente en las cámaras, a fin de ver el órgano en una pantalla de televisión. Lo hicieron solo para ver con exactitud en qué estado se encontraba mi corazón. Ya sabían cuál era el problema, había contraído una infección por estafilococos a través de un corte en la mano. Al principio, la infección hizo que me sintiera engripado. Como no le presté atención se convirtió en neumonía. Luego se dirigió sin vacilar a mi punto más débil, el corazón dañado por el rayo. Y allí se instaló en la válvula aorta, masticándola a tal punto que ya no cerraba herméticamente. Por efectos del rayo, la capacidad de bombeo de mi corazón estaba ya reducida en casi un 50%. Ahora, con la válvula lesionada y perdiendo, me ahogaba en mi propia sangre. Como resultado sufría mucho. Respiraba con dificultad, escupiendo sangre al toser. Los antibióticos me descomponían. El constante manoseo del equipo médico era más una molestia que una ayuda. Aún así, conservaba el buen humor y la sonrisa, pese a los lúgubres procedimientos. Sabía que estaba por morir y eso no me disgustaba. Vea, doctor, la muerte no es problema. Lo que duele es llegar allí. ¿Cómo dice? Inquirió uno de los médicos, apartando la vista de su anotador. Ya he muerto antes y sé que es bastante agradable, dije. Lo que duele es el trayecto. Ya veo que ha muerto antes, confirmó él, observando mis antecedentes clínicos. No es común que alguien sobreviva a la descarga de un rayo, sobre todo si el corazón se detiene por tanto tiempo como el suyo. Lamento haber sobrevivido, doctor. Aquello era estupendo. Yo no quería volver. No se preocupe. Haremos lo posible por mantenerlo con vida. Usted no comprende, insistí. Quiero morir. Conozco aquello y sé que es hermoso. Desde que volví es como si hubiera estado en una cárcel. En el cielo uno puede vagar libremente por todo el universo. El médico me miró por un instante y vio mi sonrisa. Creo que eso lo puso nervioso, pues de inmediato hizo señas a una enfermera que estaba junto al cuarto. Enfermera, tome la temperatura al señor Brinkley, por favor. Creo que está afiebrado. Sobreviví a la noche. Mi buena amiga Franklin había llamado a mi padre, quien inició la cadena telefónica. Hacia la mañana toda la familia estaba reunida en el hospital. Pronto el cuarto se llenó de gente que apenas podía contener su emoción al verme. La enfermedad tiene sus momentos interesantes, uno de ellos es ver cómo nos miran los otros. Yo había visto expresiones de incredulidad tras la descarga del rayo, pero esta vez tenía conciencia de lo que me rodeaba y podía disfrutar mucho más las reacciones que provocaba mi aspecto. Era casi como si yo fuera una pantalla de cine y mis visitantes vieran allí las partes más espeluznantes del exorcista. No puedo criticarlos, pues lo que veían era terrorífico. Yo estaba azul carbón hasta las uñas. Alrededor de mi cabeza, la sábana se manchaba con la sangre que escupía al toser. Cada aliento era un esfuerzo, pues mis pulmones llenos de fluido repiqueteaban cuando exhalaba. A la gente le parecía espectral estar junto a un lecho de muerte cuyo ocupante se mostraba tan animoso. Pero yo no podía evitarlo. Como dije a mi padre, era solo cuestión de perspectiva. A ti te parece que me voy para no volver, le expliqué. Para mí es como volver a casa.
Una enfermera trajo unos formularios para que firmara. Eran los formularios de autorización para que se me efectuara una intervención quirúrgica en el corazón. Un par de cirujanos me habían dicho que solo podría sobrevivir si trataban de reemplazarme la válvula aorta por una artificial. Les respondí que estaba dispuesto a morir y que no quería operaciones, pero ellos, sin prestarme atención, hicieron preparar los formularios, suponiendo que cambiaría de idea. No los voy a firmar, anuncié. Esta vez dejaré que Dios decida. 2 cirujanos entraron en el cuarto y se detuvieron junto a la cama, severos y firmes. Uno de ellos me explicó los hechos, mientras el otro escuchaba. Cuanto más tiempo esperemos, menos probabilidades tendrá usted de sobrevivir a la operación, dijo. Me alegro, porque no habrá ninguna operación, repliqué. Es preciso operar dentro de las 10 horas próximas, de lo contrario su corazón estará demasiado débil para la cirugía, insistió él. Estupendo. Entonces voy a morir. Vi que mi padre, en el rincón del cuarto, hablaba con Franklin. Luego ella salió de la habitación. Dejaremos los formularios aquí, resolvió el cirujano. Si cambia de idea, fírmelos. Pocos minutos después volvió Franklin. Después de hablar unos segundos con mi padre, los dos se acercaron a mi cama. Franklin acaba de llamar a Raymond, dijo mi padre. Viene hacia aquí. Me alegré de saberlo. Raymond había pasado varias semanas en Europa, en una gira de conferencias, y hasta entonces ignoraba que yo estuviera hospitalizado, ni siquiera sabía que me encontraba enfermo. Según dijo Franklin, tomaría un vuelo desde Georgia para llegar en un par de horas. Eso me daba la posibilidad de verlo una vez más antes de morir. No había más que esperar. No recuerdo mucho de lo que se dijo, pero si lo que yo pensaba, ahora no tendré posibilidades de terminar los centros. Debía completarlos antes de 1992, pero no parece que vaya a sobrevivir hasta entonces. Voy a morir hoy mismo. Un par de horas después entró Raymond. Fue evidente que el espectáculo lo horrorizaba, 4 personas rodeando la cama, ceñudos y asustados, mientras yo hacía chistes y trataba de levantarles el ánimo. Raymond se acercó, tratando de mostrarse despreocupado. No tienes muy buena cara, dijo, con su suavidad habitual. Estos médicos pueden componerte. No quiero que me compongan, expliqué. Solo quiero morir. Raymond, como buen médico, insistió. ¿Hay algo que yo pueda hacer para que tus últimas horas sean más agradables? Hay una cosa, sí, respondí. Puedes traerme un emparedado de carne asada con mucho rábano picante. Quiero irme bien lleno de colesterol. Todos nos echamos a reír. Yo lo hice con tantas ganas que me brotó sangre por la nariz. Luego Raymond y yo empezamos a recordar nuestro primer encuentro y la gente a la que habíamos conocido. Quienes pasaban por la experiencia de muerte clínica, dijo él, aseguraban siempre no temer ya a la muerte, pero esa era la primera vez que él veía una demostración de esa falta de miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Quiso saber. La respuesta surgió fácilmente. Porque vivir en la tierra es como ir a un campamento de veraneo por obligación. Odias a todos y echas de menos a tu mamá. Vuelvo a casa, Raymond. Él trató de consolar a mis parientes y amigos. Yo los oía hablar, pero a esa altura no prestaba mucha atención. Estaba organizando mentalmente las cosas, tratando de encontrar cualquier cabo suelto que fuera preciso atar antes de abandonar este mundo. Por fin Raymond volvió a acercarse. No tienes por qué morir, dijo. Hazlo por mí, quédate. Necesito de tu ayuda. Raymond tenía en la cara una maravillosa sonrisa de comprensión y un tono de súplica en la voz. Me hizo sentir querido y necesario, deseo humano básico al que me he descubierto susceptible. Está bien, dije. Dame los formularios. En cuanto los hube firmado, el equipo de cirugía se hizo cargo de mí. Alguien me hizo un corte en el cuello e insertó un tubo. Otro me abrió un agujero en la pierna y por allí introdujo otro tubo hasta el corazón. Por entonces yo estaba tan débil que los médicos de East Cooper decidieron trasladarme al Hospital Roper, donde se realizan operaciones de alto riesgo. Allí me retuvieron durante toda la noche, con la esperanza de que mi estado mejorara. Como no fue así, decidieron llevar a cabo la intervención. No recuerdo mucho de lo que pasó tras mi llegada a Roper.
Sé que una enfermera entró para afeitarme, después miré hacia abajo y vi botas verdes de cirugía caminando a mi lado, me llevaban en camilla al quirófano. Luego apareció un hombre de barbijo verde que me aplicó 2 inyecciones en el trasero. Esto es para relajarlo, dijo. Después se hizo la oscuridad. La segunda vez que morí. Lo veía todo negro, pero oía voces. Este no me da buena impresión. Claro. Tiene una infección, está débil, su corazón fue lesionado por un rayo y no está en buen estado físico. Es un desafío. Te apuesto $10 a que no se salva. Hecho. Giré para salir de la oscuridad y me enfrenté a las intensas luces del quirófano. Vi a los 2 cirujanos y a los asistentes que apostaban sobre mi vida. Estaban observando mis radiografías en una caja iluminada mientras esperaban que se terminara el trabajo preparatorio. Luego se vería quién ganaba la apuesta. Miré mi propio cuerpo desde un sitio que parecía estar bien por encima del techo. Vi que me estiraban el brazo para fijarlo a un soporte de acero inoxidable. Una enfermera me pintó con un antiséptico pardo y luego me envolvió en una sábana limpia. Otra persona aplicó una inyección directamente en el tubo intravenoso. Luego un hombre trazó con un bisturí un corte limpio y recto, a lo largo de mi esternón, y retiró la piel. Un asistente le entregó un artefacto que parecía una pequeña sierra y él la enganchó bajo mi esternón. Luego la encendió para cerrarme el pecho. Insertaron un separador en la incisión y abrieron la caja torácica. Otro médico cortó la envoltura de piel que rodeaba el corazón. Entonces pude echar una buena mirada a mi propio corazón palpitante. No recuerdo haber visto más. Volví la espalda a la operación, adoptando una posición que me dejó envuelto en negrura. Oía sonar campanas, 3 series de 3, con un tono al final de cada una. En la oscuridad se abrió un túnel. Las paredes de ese túnel presentaban surcos, como un campo recién arado. Estos surcos corrían a lo largo, hacia la luz intensa del final. Eran de color gris plateado con motas doradas. Después de ver cómo abrían mi pecho y de escuchar las apuestas sobre el resultado, estaba seguro de que no iba a sobrevivir. Pero no sentía miedo, sino alivio. Desde el accidente del rayo, mi cuerpo no había sido sino una carga. Ahora había desaparecido. Una vez más era libre de vagar por el universo. Al final del túnel me esperaba el ser de luz, el mismo que me recibió la primera vez. Con frecuencia la gente pregunta si estos seres tienen cara. Ninguna de las 2 veces vi ninguna cara, solo un espíritu refulgente que se hacía cargo de mí con firmeza y sabía dónde llevarme. Me atrajo hacia sí y, al hacerlo, se extendió casi como un ángel que extendiera sus alas. Me vi envuelto en esas alas de luz. Y en ese momento comencé a ver nuevamente toda mi vida. Los 25 años primeros pasaron como en mi primera experiencia de muerte clínica, muchas de las cosas que vi eran las mismas, mis años de niño malo, mi transformación en un militar malvado. Contemplar nuevamente esos primeros años era doloroso, no voy a negarlo, pero el tormento se atemperó al ver los años transcurridos desde la experiencia anterior. Me sentí orgulloso de esos años. Si los 25 anteriores habían sido malos, esos 14 presentaban a un hombre distinto. Vi el bien que había hecho en mi vida. Uno tras otro, hechos grandes y pequeños pasaron ante mi vista, en mi capullo de luz. Me vi actuar como voluntario en hospicios, realizando las tareas más insignificantes, como ayudar a un enfermo a levantarse o a peinarse. Varias veces me vi hacer trabajos de los que nadie quería encargarse, como cortar las uñas de los pies o cambiar pañales. En una ocasión, por ejemplo, ayudé a atender a una anciana. Llevaba tanto tiempo en cama que estaba rígida y apenas podía moverse. La levanté del colchón como a una criatura, no debía de pesar siquiera 40 kilos, y la sostuve en brazos mientras las enfermeras le cambiaban las sábanas. Para que cambiara de escenario, la llevé en brazos por todo el edificio. Sé que eso fue muy importante para ella, porque me lo agradeció con insistencia y lloró cuando me fui. Al revivir ese hecho, la perspectiva que me brindaba ese lugar celestial me permitió sentir su gratitud ante el hecho de que alguien volviera a abrazarla. Reviví una ocasión en que, estando en Nueva York, invité a un grupo de vagabundas a cenar en un restaurante chino. Había visto a esas mujeres en un callejón, revolviendo los cubos de basura, y me compadecí de su situación. Después de acompañarlas a un pequeño restaurante, les ofrecí una comida caliente.
Cuando volví a ver este suceso sentí que desconfiaban de mí. ¿Quién era ese desconocido y qué buscaba? No estaban habituadas a que alguien tratara de hacerles un bien. De cualquier modo, cuando llegó la comida las reconfortó que alguien las tratara con humanidad. Pasamos casi 4 horas en el restaurante y bebimos varias botellas grandes de cerveza china. La comida me costó más de $100, pero el precio no fue nada, comparado con el gozo de revivirlo. Vi certámenes de pintura y collage que había ayudado a organizar para los pacientes del hospital psiquiátrico donde colaboraba. Como mi novia trabajaba como asistente social psiquiátrico en ese mismo hospital, tuve oportunidad de participar en un experimento que presencié en esa revisión de mi vida. En realidad, fue sencillo. Queríamos llevar a la iglesia a varios pacientes. En su mayoría eran del sur y se habían criado cantando himnos. ¿Por qué no llevarlos a la iglesia, para ver si los himnos tocaban algún rincón cuerdo de su mente? Llevamos a unos 20 a una gran iglesia presbiteriana y los sentamos en la última fila. Al terminar el oficio, muchos de los pacientes estaban cantando los himnos que habían aprendido en los años previos a la enfermedad mental. Algunos de ellos llevaban 10 años sin hablar. Al revivir esta experiencia comprendí por qué ir a la iglesia había conectado a esos pacientes con el mundo real. Percibí sus agradables sensaciones al beber ponche y comer galletitas, rememorando los buenos ratos pasados en la iglesia, antes de que algo se arruinara en la mente, dejándolos tan extraños. Me vi cuidando a enfermos de SIDA. En una escena tras otra, los ayudaba a cumplir con pequeñas tareas cotidianas, como hacerse cortar el pelo o ir al correo. En esa revisión percibí lo importante que les parecía no ser condenados por otros por el delito de haber amado a alguien. En cierto punto mi revisión se detuvo en un incidente específico, el día en que acompañé a un joven para que diera a su familia la muy penosa noticia de que tenía SIDA. Me vi entrar con él en la sala de sus padres. Él había pedido a toda la familia que se reuniera para el anuncio y el cuarto estaba lleno, sus padres, sus hermanos y hasta un par de tías. Nos sentamos delante de ellos y él les espetó inmediatamente. Mamá, papá, todo el mundo, tengo SIDA. Hubo horror en la sala al escucharse sus palabras. Inmediatamente la madre ahogó un grito y se echó a llorar, el padre salió al patio delantero, para estar a solas con su dolor. Todos sabían desde hacía algún tiempo que este joven estaba enfermo, pues tenía mal semblante y había perdido mucho peso, pero nadie soñaba que se tratara de SIDA. Fue una confrontación sumamente difícil, que no resultó bien. Ese joven fue rechazado por el padre, que no podía aceptar la homosexualidad de su hijo. También la madre lo trató muy poco a partir de ese anuncio. Al revivir ese acontecimiento sentí la vergüenza y la humillación de los miembros de la familia ante lo que acababan de oír. Yo me había sentido furioso al ver que no reaccionaban como yo esperaba. Ahora podía simpatizar con ellos, pues percibía sus sentimientos y su verdadero horror ante la aterradora noticia. No estaban en absoluto preparados para algo así. Cuando salimos de la sala, el joven estaba devastado. Habíamos hablado muchas veces de esa confesión. Él quería aclarar las cosas con su familia y tenía sinceras esperanzas de que lo aceptaran. El rechazo sentido allí era como una espada en su corazón. Yo me sentía muy mal por la reacción de la familia. ¿Habría cometido un error al alentarlo para que se sincerara con ellos? ¿Habría debido decirle que guardara el secreto? Francamente, estaba asqueado. Escucha, le dije mientras lo llevaba de regreso al hospital. Él lloraba. Vas a morir. Tenías que hacer esto para mantenerte honrado y puro. Ya lo hiciste y eso es honorable. Tenía mis dudas sobre todo lo que hice en relación con ese caso. Hasta visité de nuevo a sus padres, para rogarles que supieran perdonar a su hijo en esos días finales. Aún me sentía culpable, como si hubiera ayudado a provocar un desastre. Pero ahora, al repasar los hechos y sentir las emociones de todos, comprendí que había hecho bien. Aunque todos los involucrados sufrieron, al final él sintió que había revelado su parte oculta a la familia y que estaba listo para morir en paz. La revisión de vida que tuve en esa segunda experiencia de muerte clínica fue maravillosa. A diferencia de la primera, colmada de agresividad, furia y hasta de muerte, esa fue un despliegue pirotécnico de buenas acciones. Cuando me preguntan cómo es repasar una buena vida abrazado por los seres de luz, les digo que es como un gran espectáculo de fuegos artificiales, donde la vida estalla ante uno en escenas perfumadas con las emociones y los sentimientos de cuantos participan en ellas.
Al terminar esa revisión, el ser de luz me dio la oportunidad de perdonar a todos los que me hubieran irritado alguna vez. Para eso debía desprenderme del odio acumulado contra tanta gente. A muchos no quería perdonarlos, pues consideraba que me habían hecho cosas imperdonables, perjudicándome en los negocios y en mi vida personal. No sentía por ellos otra cosa que enojo y desdén. Pero el ser de luz me dijo que debía perdonarlos. De lo contrario, me hizo saber, me encontraría atascado en el plano espiritual que ahora ocupaba. ¿Qué remedio me quedaba? Por comparación con el progreso espiritual, esas infracciones terrestres parecían triviales. Mi corazón se inundó de perdón y de una intensa humildad. Solo entonces comenzamos a ascender. El ser de luz estaba vibrando. A medida que ascendíamos, esa vibración aumentaba, el sonido que emanaba de él se tornó más potente y más agudo. Atravesamos densos campos de energía, cuyo color fue pasando del azul oscuro a un azul blanquecino. En ese punto nos detuvimos. Entonces el sonido del ser disminuyó y nos movimos hacia adelante. Una vez más, como en la primera experiencia, volamos hacia una cordillera de majestuosas montañas, donde descendimos en una meseta. En esa meseta había un gran edificio que parecía un invernadero. Estaba construido con grandes cristales, llenos de un líquido con todos los colores del arco iris. Al atravesar el vidrio cruzamos también entre todos los colores contenidos en el líquido. Esos colores tenían sustancia, como la niebla que se desprende del océano, y nos ofrecieron una leve resistencia al entrar en la habitación. Adentro había 4 surcos de flores, bellezas de largos tallos y pétalos ahuecados, con la consistencia de la seda. Presentaban todos los colores imaginables y en cada una de ellas había gotas de rocío ambarino. Entre esas flores había seres espirituales vestidos con túnicas plateadas. No eran seres de luz. Sería más adecuado describirlos como terrícolas radiantes. Caminaban por entre los surcos de flores, emitiendo algún tipo de poder que les intensificaba el color a su paso. Esos colores se desprendían de los pétalos y atravesaban los cristales, devolviendo un arco iris de colores. El efecto era el de una habitación rodeada por 10.000 prismas. Ese ambiente me resultó sumamente relajante. Los colores y el lugar se combinaban con la zumbante vibración del ser para borrar toda tensión. Recuerdo haber pensado, heme aquí, muerto o moribundo y sintiéndome a gusto. El ser de luz se me acercó. Esta es la sensación que debes crear en los centros, dijo. Al crear en los centros tonos y energías puedes hacer que la gente sienta lo que está sintiendo ahora. Cobré conciencia de la fragancia que despedían las flores. Al aspirar ese aroma oí un cántico que resonaba en todo el edificio. Alaún, decía, Alaún. Ese cántico me hizo prestar atención a cuanto me rodeaba. Comencé a aspirar profundamente la fragancia y a observarlo todo, con tanta intensidad que era casi como bañarme en ello. Me sentí orgulloso de esos años. Si los 25 anteriores habían sido malos, esos 14 presentaban a un hombre distinto. Vi el bien que había hecho en mi vida. Uno tras otro, hechos grandes y pequeños pasaron ante mi vista, en mi capullo de luz. Me vi actuar como voluntario en hospicios, realizando las tareas más insignificantes, como ayudar a un enfermo a levantarse o a peinarse. Varias veces me vi hacer trabajos de los que nadie quería encargarse, como cortar las uñas de los pies o cambiar pañales. En una ocasión, por ejemplo, ayudé a atender a una anciana. Llevaba tanto tiempo en cama que estaba rígida y apenas podía moverse. La levanté del colchón como a una criatura, no debía de pesar siquiera 40 kilos, y la sostuve en brazos mientras las enfermeras le cambiaban las sábanas. Para que cambiara de escenario, la llevé en brazos por todo el edificio. Sé que eso fue muy importante para ella, porque me lo agradeció con insistencia y lloró cuando me fui. Al revivir ese hecho, la perspectiva que me brindaba ese lugar celestial me permitió sentir su gratitud ante el hecho de que alguien volviera a abrazarla. Reviví una ocasión en que, estando en Nueva York, invité a un grupo de vagabundas a cenar en un restaurante chino. Había visto a esas mujeres en un callejón, revolviendo los cubos de basura, y me compadecí de su situación. Después de acompañarlas a un pequeño restaurante, les ofrecí una comida caliente. Cuando volví a ver este suceso sentí que desconfiaban de mí. ¿Quién era ese desconocido y qué buscaba? No estaban habituadas a que alguien tratara de hacerles un bien. De cualquier modo, cuando llegó la comida las reconfortó que alguien las tratara con humanidad.
Pasamos casi 4 horas en el restaurante y bebimos varias botellas grandes de cerveza china. La comida me costó más de $100, pero el precio no fue nada, comparado con el gozo de revivirlo. Vi certámenes de pintura y collage que había ayudado a organizar para los pacientes del hospital psiquiátrico donde colaboraba. Como mi novia trabajaba como asistente social psiquiátrico en ese mismo hospital, tuve oportunidad de participar en un experimento que presencié en esa revisión de mi vida. En realidad, fue sencillo. Queríamos llevar a la iglesia a varios pacientes. En su mayoría eran del sur y se habían criado cantando himnos. ¿Por qué no llevarlos a la iglesia, para ver si los himnos tocaban algún rincón cuerdo de su mente? Llevamos a unos 20 a una gran iglesia presbiteriana y los sentamos en la última fila. Al terminar el oficio, muchos de los pacientes estaban cantando los himnos que habían aprendido en los años previos a la enfermedad mental. Algunos de ellos llevaban 10 años sin hablar. Al revivir esta experiencia comprendí por qué ir a la iglesia había conectado a esos pacientes con el mundo real. Percibí sus agradables sensaciones al beber ponche y comer galletitas, rememorando los buenos ratos pasados en la iglesia, antes de que algo se arruinara en la mente, dejándolos tan extraños. Me vi cuidando a enfermos de SIDA. En una escena tras otra, los ayudaba a cumplir con pequeñas tareas cotidianas, como hacerse cortar el pelo o ir al correo. En esa revisión percibí lo importante que les parecía no ser condenados por otros por el delito de haber amado a alguien. En cierto punto mi revisión se detuvo en un incidente específico, el día en que acompañé a un joven para que diera a su familia la muy penosa noticia de que tenía SIDA. Me vi entrar con él en la sala de sus padres. Él había pedido a toda la familia que se reuniera para el anuncio y el cuarto estaba lleno, sus padres, sus hermanos y hasta un par de tías. Nos sentamos delante de ellos y él les espetó inmediatamente. Mamá, papá, todo el mundo, tengo SIDA. Hubo horror en la sala al escucharse sus palabras. Inmediatamente la madre ahogó un grito y se echó a llorar, el padre salió al patio delantero, para estar a solas con su dolor. Todos sabían desde hacía algún tiempo que este joven estaba enfermo, pues tenía mal semblante y había perdido mucho peso, pero nadie soñaba que se tratara de SIDA. Fue una confrontación sumamente difícil, que no resultó bien. Ese joven fue rechazado por el padre, que no podía aceptar la homosexualidad de su hijo. También la madre lo trató muy poco a partir de ese anuncio. Al revivir ese acontecimiento sentí la vergüenza y la humillación de los miembros de la familia ante lo que acababan de oír. Yo me había sentido furioso al ver que no reaccionaban como yo esperaba. Ahora podía simpatizar con ellos, pues percibía sus sentimientos y su verdadero horror ante la aterradora noticia. No estaban en absoluto preparados para algo así. Cuando salimos de la sala, el joven estaba devastado. Habíamos hablado muchas veces de esa confesión. Él quería aclarar las cosas con su familia y tenía sinceras esperanzas de que lo aceptaran. El rechazo sentido allí era como una espada en su corazón. Yo me sentía muy mal por la reacción de la familia. ¿Habría cometido un error al alentarlo para que se sincerara con ellos? ¿Habría debido decirle que guardara el secreto? Francamente, estaba asqueado. Escucha, le dije mientras lo llevaba de regreso al hospital. Él lloraba. Vas a morir. Tenías que hacer esto para mantenerte honrado y puro. Ya lo hiciste y eso es honorable. Tenía mis dudas sobre todo lo que hice en relación con ese caso. Hasta visité de nuevo a sus padres, para rogarles que supieran perdonar a su hijo en esos días finales. Aún me sentía culpable, como si hubiera ayudado a provocar un desastre. Pero ahora, al repasar los hechos y sentir las emociones de todos, comprendí que había hecho bien. Aunque todos los involucrados sufrieron, al final él sintió que había revelado su parte oculta a la familia y que estaba listo para morir en paz. La revisión de vida que tuve en esa segunda experiencia de muerte clínica fue maravillosa. A diferencia de la primera, colmada de agresividad, furia y hasta de muerte, esa fue un despliegue pirotécnico de buenas acciones. Cuando me preguntan cómo es repasar una buena vida abrazado por los seres de luz, les digo que es como un gran espectáculo de fuegos artificiales, donde la vida estalla ante uno en escenas perfumadas con las emociones y los sentimientos de cuantos participan en ellas. Al terminar esa revisión, el ser de luz me dio la oportunidad de perdonar a todos los que me hubieran irritado alguna vez. Para eso debía desprenderme del odio acumulado contra tanta gente. A muchos no quería perdonarlos,
pues consideraba que me habían hecho cosas imperdonables, perjudicándome en los negocios y en mi vida personal, no sentía por ellos otra cosa que enojo y desdén. Pero el ser de luz me dijo que debía perdonarlos. De lo contrario, me hizo saber, me encontraría atascado en el plano espiritual que ahora ocupaba. ¿Qué remedio me quedaba? Por comparación con el progreso espiritual, esas infracciones terrestres parecían triviales. Mi corazón se inundó de perdón y de una intensa humildad. Solo entonces comenzamos a ascender. El ser de luz estaba vibrando. A medida que ascendíamos, esa vibración aumentaba, el sonido que emanaba de él se tornó más potente y más agudo. Atravesamos densos campos de energía, cuyo color fue pasando del azul oscuro a un azul blanquecino, en ese punto nos detuvimos. Entonces el sonido del ser disminuyó y nos movimos hacia adelante. Una vez más, como en la primera experiencia, volamos hacia una cordillera de majestuosas montañas, donde descendimos en una meseta. En esa meseta había un gran edificio que parecía un invernadero. Estaba construido con grandes cristales, llenos de un líquido con todos los colores del arco iris. Al atravesar el vidrio cruzamos también entre todos los colores contenidos en el líquido. Esos colores tenían sustancia, como la niebla que se desprende del océano, y nos ofrecieron una leve resistencia al entrar en la habitación. Adentro había 4 surcos de flores, bellezas de largos tallos y pétalos ahuecados, con la consistencia de la seda. Presentaban todos los colores imaginables y en cada una de ellas había gotas de rocío ambarino. Entre esas flores había seres espirituales vestidos con túnicas plateadas. No eran seres de luz. Sería más adecuado describirlos como terrícolas radiantes. Caminaban por entre los surcos de flores, emitiendo algún tipo de poder que les intensificaba el color a su paso. Esos colores se desprendían de los pétalos y atravesaban los cristales, devolviendo un arco iris de colores. El efecto era el de una habitación rodeada por 10.000 prismas. Ese ambiente me resultó sumamente relajante. Los colores y el lugar se combinaban con la zumbante vibración del ser para borrar toda tensión. Recuerdo haber pensado, heme aquí, muerto o moribundo y sintiéndome a gusto. El ser de luz se me acercó. Esta es la sensación que debes crear en los centros, dijo. Al crear en los centros tonos y energías puedes hacer que la gente sienta lo que está sintiendo ahora. Cobré conciencia de la fragancia que despedían las flores. Al aspirar ese aroma oí un cántico que resonaba en todo el edificio. Alaún, decía, Alaún. Ese cántico me hizo prestar atención a cuanto me rodeaba. Comencé a aspirar profundamente la fragancia y a observarlo todo, con tanta intensidad que era casi como bañarme en ello. Alaún, Alaún, y yo estaba cada vez más absorto en cuanto me rodeaba. Comencé a vibrar con la misma velocidad que lo de mi alrededor. Fui uno con cuanto me rodeaba y pude experimentarlo todo. Al mismo tiempo, todo me experimentaba a mí. Así como yo me sumergía en ese mundo celestial, éste se sumergía en mí. Existía una igualdad en la experiencia. Se me daba una experiencia celestial, pero yo también la daba. Me fundía con ese sitio que llamo reino celestial, pero éste se fundía también conmigo, con la misma proporción de respeto, valor, esperanzas y sueños. Todas las cosas y yo estábamos allí en un pie de igualdad. Comprendí que el verdadero amor y la comprensión nos hacen a todos iguales. Así es el cielo. Con gusto me habría quedado allí, tras haber percibido la fragancia celestial y haberme visto entre la esencia de todas las cosas. ¿Qué más podía pedir? Miré al ser de luz, quien sabía, sin duda, lo que yo estaba pensando. No, esta vez no te quedarás, me dijo telepáticamente. Debes regresar otra vez. Esa vez no pasé por ninguna zona de transición, el cambio fue muy abrupto. Fue como estar en el palacio de Buckingham, parpadeando, y encontrarse de pronto en una cochera. Miré a mi alrededor y vi a otras personas cubiertas con sábanas azules. El cuarto estaba muy iluminado y todos tenían tubos en el cuerpo, conectados a bolsas o máquinas. Percibí que tenía tubos en la garganta y agujas clavadas en los brazos. Sentía la cabeza llena de plomo y un elefante sentado en el pecho. Por añadidura, hacía un frío glacial. Buen Dios, pensé, me siento peor que antes de la operación. ¿Dónde estoy? Pregunté a una enfermera. En la sala de recuperación, dijo ella. Cerré los ojos y no recordé nada más por otras 18 horas.
En la sala de recuperación ocurrió algo más, de lo que no guardo ningún recuerdo. Franklin me habló de eso y el médico confirmó su relato. Poco después de terminada la operación, uno de los cirujanos notó que yo manaba sangre en derredor de un tubo. Tras vigilarlo por un rato, llamó a otro médico. Ambos decidieron que sería preciso volver a intervenir, en un intento de detener la hemorragia. Franklin estaba allí, escuchando. Al oírles hablar de otra operación, pasó junto a ellos y se arrodilló junto a mi cabeza. Danion, los médicos dicen que está sangrando y que tendrán que abrirte otra vez para detener la hemorragia. Tú puedes detenerla, Danion. Sé que puedes. Trata de detener la hemorragia. Los médicos esperaron un rato, observando. Pocos minutos después la sangre dejó de manar. Entonces, según dijo Franklin, los dos se limitaron a intercambiar una mirada y salieron de la habitación. Pocos días después estaba lo bastante repuesto como para salir de la cama y darme una ducha. Pasados algunos días más, pude ponerme ropa de calle y bajar a la cafetería del hospital, donde pedí una buena comida. Mientras estaba allí, comiendo pollo frito, a la mesa vecina se sentó el asistente que había apostado a mi muerte. Después de presentarme, le dije lo que había visto y oído mientras ellos se preparaban para cortar. Lo que le dije lo puso nervioso, llegó al extremo de disculparse por haber hecho semejante apuesta mientras yo aún estaba despierto. No tiene importancia, le dije. En cierto modo, lamento que no haya ganado usted. La operación no me devolvió la salud. Pocas semanas después me dieron de alta, pero en muchos sentidos era como salir de la sartén para caer en el fuego. Aún me desmayo cuando hago el menor esfuerzo. Con frecuencia me he puesto azul y he tenido que acostarme en medio de un restaurante o una tienda, porque el corazón no bombeaba como debía. Por mucho tiempo sufrí cuanto menos 2 desmayos por semana. Acabé por identificar las señales de peligro y aprendí a sentarme antes de caer. Eso me ahorró varios golpes en la nariz, pero aún pierdo la conciencia una vez al mes, poco más o menos. Algunos de los medicamentos que tomo me hacen muy susceptible a las infecciones, otros, que sirven para licuarme la sangre, hacen que cualquier corte vulgar sangre como un arroyo de montaña. En el verano de 1993 me corté un dedo y contraje una infección que me retuvo en la cama por casi un mes. Pese a las grandes dosis de antibióticos que me inyectaban por vía intravenosa, estuve a punto de entrar en shock séptico. Pasé días enteros deseando la muerte, no tanto para visitar otra vez el reino celestial, sino porque apenas podía soportar el dolor físico. Durante todas esas duras pruebas, las visiones me han sostenido. Aunque ya no asisto a clases celestiales para que los seres de luz me enseñen a construir los centros, he aprendido bien mis lecciones y planeo construir el primero dentro de muy poco tiempo. En 1991 terminé la cama, que es el componente más importante de esos centros para la reducción del estrés. La instalé en la clínica que el Dr. Raymond Moody tiene en una zona rural de Alabama. Por entonces él comenzaba a estudiar las apariciones facilitadas, método por el cual quienes han perdido a un ser querido pueden tener encuentros visionarios con el difunto. Para lograr esos encuentros es preciso que el paciente esté sumamente relajado. Después de probar él mismo la cama, Raymond decidió que era un medio excelente para relajar a sus pacientes con celeridad. Utilizamos la cama con muchas personas, los resultados solían superar a la simple relajación. Los pacientes informaban haber experimentado formas intrigantes de estados alterados. Algunos veían caleidoscópicas visiones de color, otros se relajaban tanto que, tal como dijo uno, sentí que implotaba. El estado alterado más común era el abandono del cuerpo. Ahora que he podido probar la cama en un ambiente clínico, puedo concentrarme en establecer los centros. Estoy trabajando en el primero, situado en Carolina del Sur. La función principal de este primer centro será ayudar a los enfermos terminales a enfrentar la muerte. De cada $1 que este país gasta en la atención de la salud, 70 centavos se emplean en los últimos 6 meses del paciente a fin de prolongarle la vida por un promedio de 14 días. Son los días más horrendos de un moribundo y, por cierto, se cuentan entre los más difíciles para la familia. Me parece importante que la gente evite una muerte dolorosa. No estoy abogando por el suicidio, sino por el sentido común. La prolongación innecesaria de la vida alienta las falsas esperanzas e impide a una persona efectuar una transición suave y espiritual. También es devastadora para la familia,
que suele emplear todos sus recursos financieros y anímicos para mantener vivo al ser amado por unos pocos días más. Después de haber muerto 2 veces, conozco el mundo que nos espera y sé lo mucho que puede ofrecer al enfermo terminal. Por eso el primer centro será un hospicio para ayudar a los moribundos a efectuar esa transición, pero también a su familia, para que acepte la pérdida inminente. El centro será un sitio de risas y profunda relajación, donde la gente pueda curar el espíritu y construir una fuerte fe en Dios. Muchas personas me han preguntado por qué soy tan implacable con respecto a esos centros. Escuche, respondo, 13 seres de luz me ordenaron que construyera esos centros. Me lo impusieron, sin preguntarme si deseaba hacerlos. Simplemente me indicaron que lo hiciera. Cuando desaparezca estaré con ellos para siempre. Sabiendo eso, estoy decidido a cumplir. En los últimos años he hablado con millones de personas de todo el mundo sobre mis 2 experiencias de muerte clínica. Por invitación de Boris Yeltsin me presenté en la televisión rusa con el Dr. Moody. Solo en ese país hablé para millones de personas sobre mis experiencias y mis visiones. Hasta pude explicar mi creencia en el capitalismo espiritual, que cada uno debería tener libertad para adorar a Dios como quisiera. Hay muchos caminos para llegar a la virtud, dije, y eso es una buena noticia para todos, pues nadie parece estar en el mismo camino, por lo que he podido ver. Sé que el camino por el que marcho es único. Así me lo dicen con frecuencia las personas con las que trato. Cierta vez, después de hablar en una iglesia sobre mi vida, una mujer se me acercó con expresión desconcertada. Según dijo, había oído a muchas personas hablar de Dios, pero nunca como yo lo hacía. Apostaría a que usted bebe, arriesgó. Sí, señora, así es. Y obviamente gusta de las mujeres, ¿no? Sí, señora, así es. Pues voy a decirle algo, señor Brinkley. Me miró con mala intención. Cuando Dios estaba a la búsqueda de profetas, debe de haber estado rascando el fondo del tonel para encontrarlo a usted. No podría estar más de acuerdo. Me basta mirarme en el espejo para ver al hombre que he llegado a ser, totalmente estupefacto ante lo que ha ocurrido. ¿Por qué yo?, me pregunto con frecuencia. ¿Por qué esto tuvo que ocurrirme a mí? Nunca pedí que sucediera. Nunca me puse de rodillas para pedir al buen Dios que me cambiara la vida. ¿Por qué yo? Para esa pregunta no tengo respuesta. Aún así, en mi búsqueda de consuelo, muchas veces leo la Primera de Corintios, sobre todo el capítulo 14, que contiene algunas de las frases más poderosas de la Santa Biblia. En ese capítulo hay 2 versículos que me brindan consuelo. Pues el que habla en lengua desconocida no habla para los hombres, sino para Dios, pues ningún hombre lo comprende, sin embargo, en el Espíritu habla de misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, la exhortación y el consuelo. No sé por qué fui elegido para hacer lo que hago. Solo sé que mi obra debe continuar. Fin. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Salvado por la Luz. Este relato de una experiencia cercana a la muerte es más que una historia, es un testimonio de esperanza, transformación y el poder del amor incondicional. He compartido momentos de lucha, revelaciones espirituales y lecciones de vida que me han cambiado para siempre. A todos los que han leído y se han conmovido con esta historia, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Si alguna vez se han preguntado sobre la vida después de la muerte, si han buscado consuelo en tiempos difíciles o si simplemente necesitan un recordatorio de que el amor verdadero nos hace iguales a todos, espero que Salvado por la Luz les haya ofrecido un poco de esa paz y comprensión. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con otros. La luz que llevamos dentro puede iluminar el camino para muchos.